Muy buenos días Miami, muy buenos días a todo el sur de la Florida. Bienvenidos a En Contacto a través de su canal 8 Mundo Max. Este servidor Daniel Torres les agradece muy sinceramente por esta sintonía tan tempranito cuando voy a conversar en el día de hoy miércoles con Vilma Petrach, analista política, un máster en ciencias políticas, una profunda conocedora de la realidad venezolana y sobre todo una amiga de la casa que pienso que es el cargo más importante. Muy buenos días, ¿cómo estás tú? Gracias por invitarme, Daniel. Bueno, por supuesto muy interesada en conversar contigo de todos los temas, pero obviamente Venezuela como prioridad. Sí, quería conversar un poquito contigo sobre Venezuela, aprovechando justamente tu actualización sobre el tema, porque parece que Nicolás Maduro continúa cometiendo errores. Y lo digo en el mejor sentido de la expresión, porque ahora con este decreto económico que él está tratando de pasar por la Asamblea Nacional, está profundizando en su modelo socialista. Sí. Y acaba de decir que el socialismo es el único que puede resolver esta situación económica que afronta el país, Sí. cuando ese modelo es quien ha llevado al país a una bancarrota económica. Así es. Yo Bueno, me quedé frío, Vilma, y perdóname que te introduzca este dato. Me quedé frío cuando estuve leyendo los países con mayor inflación en el mundo. Y Venezuela encabeza la inflación mundial con 142% de inflación, seguido de países como Sudán, como Siria, como Ucrania, todos países que están envueltos en guerras. Exactamente. Y Venezuela hasta el momento no tiene, hasta el momento no está envuelto en guerra. Daniel, ¿te acuerdas cuando yo mencioné acá algo que por cierto no dije yo, lo dijo un periodista precisamente que ha sido corresponsal de guerra, John Lee Anderson, que decía que Venezuela tenía todos los indicadores de un país que en guerra sin haber pasado por una guerra? Correcto. Es una catástrofe. Yo creo que hasta el propio Maduro no puede evitar hablar de catástrofe. Imagínate, él dijo esto: las cifras catastróficas del resultado de una situación económica que seguramente en otros tiempos, con políticas regresivas, neoliberales y capitalistas, tendrían a nuestro pueblo en el desempleo. Yo quiero decir que él reconoce cifras catastróficas, pero lo triste es que él todavía dice y cree que el modelo funciona y que con las políticas llamadas neoliberales serían regresivas y por lo tanto tendrían o condenarían al pueblo venezolano al desempleo. Yo digo, ¿pero en qué planeta? Ellos viven en el planeta rojo. Yo creo que yo te lo dije alguna vez. El planeta rojo, está bueno eso. El planeta rojo es un planeta donde no hay escasez, donde todo funciona, donde la revolución, esa ideal que ellos tienen en la cabeza, y obviamente viven en un planeta rojo con mucho dinero, porque ellos sí tienen dinero. Y no están viviendo las colas que está viviendo el venezolano de todos los sectores, no importa de qué tendencia ideológica lo están sufriendo. Pero en el planeta rojo eso no existe. Entonces, por eso es que el hombre dice, estaríamos condenando a la población venezolana al desempleo. ¿Pero de qué está hablando usted, señor? Si en Venezuela no solamente no hay empleo porque se ha destruido el aparato productivo nacional, sino que la gente no consigue lo básico, medicinas y comida, no se consigue. O sea, y hay un momento que cuando hablan de las cifras, y sobre todo el propio Banco Central, que reconoce finalmente que hay una inflación, y ellos hablan de una inflación de 141%, si mal no recuerdo la cifra que utilizan, que es falsa, porque el propio Capriles le salió respondiendo, no señor, ustedes saben que la inflación del Banco Central, la que reportó el Banco Central no es esa, es 290%, y para fin de año se calcula que va a ser 500%. Sobre todo, Daniel, si tú mantienes el escenario suicida que hay en materia de política económica en Venezuela. Y si además nombras como vicepresidente de Economía Productiva a un true believer en la revolución y en el proceso, que es sacado de un libro de economía marxista de la Unión Soviética, literalmente de esos libros horribles, esos ladrillos que sacaba la Unión Soviética en su momento y los repartía por toda América Latina. Se llama Luis Salas este personaje. Bueno, este personaje fue nombrado para supuestamente impulsar al proceso económico y la economía productiva en Venezuela, pero esta gente no entiende, es que no se trata de implantar un modelo neoliberal, Daniel, se trata simplemente de tener una economía sana y productiva que funcione para todos los venezolanos. Eficiente, una palabra. Exacto, eficiente, pero evidentemente tienen un paradigma, es muy difícil obviamente que en esa situación esta gente logre sacar al país adelante. Además, se atreve el señor Maduro a declarar, o en todo caso, a jugar posición adelantada. Eso le llamo yo a lo que hizo con el decreto de emergencia económica. Un decreto que pretende imponerle a la oposición, obviamente las comisiones correspondientes de la Asamblea Nacional, dominada por la oposición, las están estudiando, pero es que el decreto
pretende, entre otras cosas, quitarle a empresas productivas como la Polar, que son las únicas que funcionan en el país, la cadena productiva de ellos, la cadena de distribución para apropiárselos el Estado y tratar entonces ellos de salvar de esa manera algún tipo, bueno, tratar tú sabes, de ayudar a que no sea tan profundo el proceso de escasez, pero no están proponiendo nada para reactivar realmente el aparato productivo. Y por otro lado, lo más triste de todo esto es que además de eso quieren controlar el flujo de la moneda y mantener, no dicen nada de los 3 controles de cambio más el del mercado negro que existen en el país. Obviamente, en esas condiciones, ¿cómo tú puedes tener una economía y la moneda está en un estado catastrófico? Prácticamente no sabemos cuál es el verdadero valor, salvo el que sabemos que existe en el mercado negro, porque hay 3 tipos de cambio oficial, más el cambio que es el verdadero que se produce en el mercado, que es el mercado negro. ¿Por qué? Por el control. Entonces, mira, tú tienes una combinación de control de cambio y control de precios, que es la fórmula para destruir una economía. Mira, en todo el mundo, Daniel, la inflación está controlada, menos en Venezuela. Entonces tú dices, ¿cómo esta gente no se da cuenta de la catástrofe en la que estamos? Y además el señor Maduro siguió atribuyendo esto a la guerra económica. Sí, a la supuesta guerra económica. Hay una trampa también en la emergencia que está tratando de pasar por la Asamblea el señor Maduro. Yo doy por hecho que la Asamblea no va a aprobar absolutamente nada. No lo va a aprobar. Por esto que te voy a comentar ahora. Maduro podría dictar, y cito, medidas de orden social, económico o político. ¿De qué estamos hablando? Bueno, es una ley habilitante. Es una ley habilitante, claro, exactamente, es una ley habilitante. Estoy de acuerdo. Y estoy convencido que la Asamblea no se lo va a aceptar. No lo va a aceptar. Ahora, hay estudiosos de la situación venezolana que dicen que lo inteligente, no sé cómo tú pienses al respecto, sería dejar que Maduro cometiera este nuevo error y que dentro de 3 meses el país estaría sumergido en un verdadero caos, demostrando su ineptitud. Sí, pero date cuenta lo que quiere hacer copartícipe a la Asamblea, claro, porque la Asamblea tendría que aprobar. Estaría involucrada la Asamblea y entonces tendría el visto bueno. La Asamblea tiene que decirle claramente, nosotros no aceptamos, porque aquí no hay fórmula para sacar al país de la catástrofe en la que está. Nosotros estamos, Daniel, ya en una catástrofe humanitaria. Yo no sé si tú sabes, seguramente lo sabes, que los precios del petróleo ya estaban en 24, cerraron hace 2 o 3 días atrás y ahora están en 22. Hoy el petróleo mundial está en $28, el venezolano está en 20. Sí, aproximadamente. Pero ¿tú sabes cuánto le cuesta a Venezuela producir un barril de petróleo? Le cuesta más que lo que lo vende. Exactamente. Le cuesta $24 producirlo, entonces, y lo está vendiendo en 20. Entonces imagínate, Daniel, estamos produciendo el barril de petróleo y estamos produciendo a pérdida. O sea, no tenemos cómo... Eso no tiene sentido. No tenemos cómo respaldar, claro, pero lo más triste es que efectivamente Venezuela tuvo unos ingresos extraordinarios. Nosotros llegamos a tener el barril de petróleo en un momento por encima de los $100. ¿Qué se hizo? Y además, el cálculo por eso te digo que no hay manera de que las cuentas cuadren para esta gente. Para el gobierno. Te voy a explicar. El presupuesto nacional fue calculado en un barril de petróleo a $60 y está bajando. Y ahora con Irán en el mercado... Bueno, Irán va a producir 1 millón de barriles diarios. Ya tú sabes lo que eso significa. Y esto significa que el petróleo se va a cuesta abajo. En un mercado que ya está saturado de petróleo. Claro, hay más petróleo que demanda. Con un Estados Unidos que ya está exportando petróleo. Estados Unidos está exportando petróleo. Se ha convertido en el primer exportador mundial. Exactamente. Entonces, mira, yo creo que realmente la situación de Venezuela es insostenible y yo sí creo que el gobierno le pasó algo muy interesante. Yo, por ejemplo, cuando observé, digamos, lo que ocurrió, que realmente se llegó con mucho sacrificio porque efectivamente tuvo que la oposición aceptar la impugnación ilegal. No desproclamar, ellos siguen siendo, pero se retiran, voluntariamente se retiran, se desincorporan. Y renunciaron. Sí, pero la desincorporación no es lo mismo que decir que ellos siguen siendo y ahora van a defender su caso. Imagino que van a las cortes ahora. Claro, es un juego, pero lo hicieron básicamente porque necesitábamos que eso se produjera, que delante de una asamblea opositora fundamentalmente, nacional, un poder que está recuperando la autonomía del poder legislativo, esa locución, esa memoria y cuentos, como decimos en Venezuela, más que memoria y cuenta, se diera y que el país lo viera, porque eso se transmitió, eso es muy importante que la gente lo entienda, eso no existía antes. Por otro lado, ver la respuesta absolutamente brillante, en su estilo muy coloquial. De Ramos Salud. Muy
coloquial, es cierto, como es Ramos Alup, pero muy directa, muy clara, muy contundente, que inclusive emplaza directamente, sobre todo al señor Padrino López, que mucha gente estaba idealizando, como el hombre que produjo que los resultados del 6 de diciembre se respetaran. No, no fue él, fueron los sectores medios y bajos de las Fuerzas Armadas. Pero Maduro, tú dices que lo vio todo el mundo. Maduro prohibió que los periodistas entraran en la Asamblea Nacional. Pero eso no se transmitió en directo. Sí, bueno, por no lo se menos transmitió por los canales en directo, que ellos pero los canales que nosotros sabemos que sí existen, porque ¿qué estuvo ahí? Estuvieron evidentemente los periodistas que no pudieron transmitir, pero él decía cada rato, pero eso se está viendo, ¿verdad? Estás encadenado, le decía, estás encadenado, es decir, que estaban viendo en cadena. Espero que sea así. En todo caso, esa información que tú estás diciendo de que no lo vio todo el mundo, yo no la tenía. Yo creo que sí lo vio muchísima gente. Ningún canal oficial ni los que controlan el gobierno transmitieron nada. Pero no fue así por los canales privados. Eso claro, es lo que te quiero decir. por supuesto, que es muy importante fisuras. decirlo. Los canales oficiales son otra cosa porque lamentablemente nosotros hemos perdido los canales oficiales porque los tiene un grupo político, una parcialidad política tomados y secuestrados. Pero por ejemplo también se transmitió por internet. Yo por ejemplo vi todo lo que estaba ocurriendo, tanto con el discurso del presidente desde aquí, lo vi por los canales de YouTube, porque hay un canal de la Asamblea Nacional que ahora se ve y se puede tú puedes poner un link y puedes verlo en cualquier parte del mundo, es decir, los venezolanos del mundo, estén dentro o fuera de Venezuela, que tuvieran acceso a internet, pudieron conectarse con esa realidad. A pesar de que Diosdado Cabello desmanteló ese canal antes de salir como presidente del Parlamento, incluso vendió los equipos. Pero ya tú sabes que ahora con las nuevas tecnologías todo se puede reparar muy sencillo, rápidamente. muy fácil, gracias a Dios que eso puede ocurrir. Pero lo que te quiero decir, Daniel, no hay manera de verdad que esta gente pueda seguir avanzando si ellos no aceptan lo que la oposición les está diciendo en todo caso, que no es que la oposición, es la población activa venezolana que está harta, que en un estado de desesperación y que le está diciendo, señores, enderecen este entuerto que ustedes hicieron. Ahora, entonces, a mí lo que me parece, Vilma, perdona que te vuelva a interrumpir, volviendo al discurso de Maduro, que él no ha comprendido que el país, si quiere seguir hablando de democracia, cosa que no existe en Venezuela, tiene que negociar con la Asamblea y tiene que supeditarse al poder real. Él es el poder ejecutivo, la Asamblea es el poder legislativo. Yo creo que Maduro, fíjate tú, en algún momento Maduro dijo, yo acepto el diálogo siempre y cuando él pone sus condiciones, y yo sé que Maduro es una persona supremamente limitada. Pero te digo esto porque hablando de las viviendas, cuando se habló de privatizar las viviendas, él dijo, no lo voy a permitir, como si él fuera la última palabra. Sí, pero además creyendo que eso es un modelo neoliberal. Exacto. O sea, una estupidez total, absoluta. Pero mira, yo creo que la respuesta de Ramos Alup fue muy contundente, porque le dijo, usted no es el dueño de eso, usted es el dueño de su casa porque no va a permitir que la gente sea dueña de la suya. Correcto. O sea, lo puso y lo evidenció en su estupidez y en su torpeza, pero además de eso, llegó un momento que le dijo, mire, estamos dispuestos, pero esto no va a ser un poder mudo, aquí se va a legislar, aquí se va a controlar, y nosotros estamos dispuestos a negociar, a dialogar con usted, pero en los términos abiertos y democráticos y de acuerdo a la necesidad que está planteada para el país, que es salir de esta profunda crisis. Y también le recordó cosas, por ejemplo, por eso te decía lo de las Fuerzas Armadas, porque le dice, las Fuerzas Armadas no pueden involucrarse en política, estamos violando, no sé, creo que es el artículo 237 de la Constitución, que habla específicamente que las Fuerzas Armadas son una institución que no pueden estar suscritas a ninguna parcialidad política y están al servicio de la nación. Evidentemente, Padrino salió respondiendo cualquier barbaridad en Twitter y después salió públicamente respondiendo, creo que en una entrevista que le hace el Canal del Estado, pero evidentemente el hombre está claramente en una parcialidad política, pero ahí tú te das cuenta primero que Maduro, este señor Padrino es un hombre de Maduro, no es un hombre de Diosdado, que el hombre hizo en algún momento algún trabajo para protegerse él, y sobre todo ahora es un fiel a Maduro. Pero el señor Maduro ahora tiene varios problemas enfrentados. Tienen una oposición organizada, que además está representada en una asamblea como poder que está recuperando su autonomía. Tiene al señor Diosdado Cabello que no lo deja en paz. El señor Diosdado Cabello no lo deja en paz, él es un rehén, entonces está tratando de liberarse. Tiene un hombre de las Fuerzas Armadas que está con él temporalmente, pero que, como le dijo el señor Ramos Alup, cuídese porque usted sabe a dónde nos llevan estas aventuras de tener a los militares metidos y sobre todo cuando tenemos situaciones de crisis. Cuídese, y prácticamente la advertencia se la hace Ramos Alup.
Se la cerramos al país entero, pero sobre todo al señor Nicolás Maduro. Porque esos mismos que hoy están arropados con él, recuérdate que le pasó al señor le pasó a Allende en su momento con Pinochet. Sí. Por eso te estoy diciendo, no creamos que aunque sea un gobierno de izquierda eso no va a pasar. No, señor, puede pasar. Puede venir un gorila de la izquierda radical o de esa izquierda, hasta yo diría, más que radical, yo le diría que esa izquierda interesada, esa izquierda oportunista, o esa izquierda ladrona, cleptocrática, pero que está metido en los negocios del narcotráfico, que por salvarse se alíen, por ejemplo, con un personaje siniestro, como Diosdado Cabello, o con un personaje de ese tipo, para tratar de quitar del medio a Maduro, porque ya no les funciona, y porque saben que si se cae Maduro, se cae todo. Si se cae Maduro en los términos que quiere la oposición, se cae todo y ellos pudieran terminar presos. Muchísimas gracias, Vilma. Gracias. Siempre se aprende mucho contigo, por eso me quedo a veces en silencio escuchándote profundamente, porque realmente te manejas muy bien el análisis y la información. Y pienso que el televidente está de acuerdo con este comentario mío. Gracias a ti. Vamos a continuar, amigos, nuestro magazine informativo. En Contacto.